Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright esté teniendo un día genial, lleno de energía y positividad. Yo estoy aquí, listo para compartir con vosotros algo que me apasiona y que creo que puede ser muy valioso para todos. Hoy vamos a hablar de algo que me pregunto muchísimo, tanto en redes sociales como en la calle. CEU superíndice 3 mo lo hago para mantenerme fuerte, para superar los desafíos, para volver a levantarme cuando las cosas se ponen difíciles. Y no hablo solo de lo físico que también copyright tiene, sino de esa fuerza interior, esa resiliencia que todos necesitamos para afrontar la vida. Durante mucho tiempo he sido bastante reservado con respecto a mis estrategias personales, pero he llegado a la conclusión superíndice 3N de que compartir mi experiencia puede ser de gran ayuda para otros. No soy un gurú ni un experto, solo alguien que ha tropezado muchas veces y ha aprendido, a base de golpes, a levantarse con esa fuerza. Este vídeo no es una superíndice 3 mula jica, por supuesto. No hay atajos ni soluciones instantu, ni es cuando se trata de construir fortaleza interior. Pero quiero compartir con vosotros algunas herramientas, algunos hábitos y algunas perspectivas que a mí me han servido muchísimo. Y lo hago con toda la humildad y la transparencia del mundo. Antes de empezar, me gustaría pediros un pequeño más menos o favor. Si os gusta este tipo de contenido, si os interesa el desarrollo personal y el bienestar, os invito a suscribiros a mi canal. Activar la campanita os permitirá estar al tanto de mis nuevos vídeos y además me ayudará a seguir creando contenido que os aporte valor. Venga, un clic pido y ya formo parte de esta comunidad. Muchísimas gracias. Ahora vamos al grano. CUL es mi secreto para volverme fuerte. Pues bien, no hay un solo secreto, sino una combinación superíndice 3N de factores que he ido integrando en mi vida. Y el primero de ellos, y creo que el fundamental, es la autoconciencia Su copyright que suena a tu superíndice 3 pico, a frase hecha de libro de autoayuda, pero es que la autoconciencia es la base de todo. Antes de poder fortalecer cualquier cosa, necesitamos saber qué copyright es lo que tenemos que fortalecer. Necesitamos conocernos a nosotros mismos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras heridas. Y esto no es fácil. Requiere valentía, honestidad y mucha introspección superíndice 3N. Requiere enfrentarnos a partes de nosotros mismos que quizá no nos gustan, que preferiríamos ignorar. Pero es un trabajo necesario. Porque solo cuando somos conscientes de nuestras limitaciones, podemos empezar a trabajar para superarlas. CEU superíndice 3 mo ¿podemos desarrollar la autoconciencia? Pues hay muchas formas. Para mí una de las efectivas es la meditación superíndice 3N ***. No tiene que ser nada complicado ni eso tu copyright rico. Simplemente sentarnos en silencio unos minutos al día, cerrar los ojos y observar nuestros pensamientos y nuestras emociones sin juzgarlos. Dejarlos fluir como si fueran nubes en el cielo. Al principio puede resultar difícil. La mente tiende a dispersarse, a divagar. Pero con la práctica aprenderemos a enfocarnos, a estar presentes en el momento y a conectar con nuestro interior. Y a medida que nos conectamos con nuestro interior, empezamos a comprendernos mejor. Otra herramienta muy útil es el journaling o escritura reflexiva. Consiste en escribir en un diario sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras experiencias. No tiene que ser nada formal ni estructurado. Simplemente volcar en el papel todo lo que nos ronda por la cabeza y el corazón superíndice 3N. El journaling nos ayuda a procesar nuestras emociones, a identificar patrones de pensamiento y a tomar conciencia de nuestros propios sesgos. También copyright N nos permite ver las cosas desde una perspectiva diferente, encontrar soluciones a nuestros problemas y celebrar nuestros logros. Y por último, pero no menos importante, rodearnos de personas que nos apoyen y nos desafúen Personas que nos quieran tal como somos, pero que también copyright N nos animen a crecer y a superarnos. Personas que nos digan la verdad, aunque duela, y que nos ayuden a ver nuestros puntos ciegos. La autoconciencia es un proceso continuo, un viaje de autodescubrimiento que dura toda la vida. Pero es un viaje que vale la pena emprender. Porque cuanto nos conocemos a nosotros mismos, fuertes y resilientes nos volvemos.
El segundo secreto, y este es crucial, es la **aceptatio superíndice 3n radical **. Q copyright significa esto. Significa aceptar la realidad tal como es, sin resistencia ni juicio. Aceptar que la vida es imperfecta, que hay cosas que escapan a nuestro control y que el sufrimiento es inevitable. Esto no significa resignarnos ni conformarnos con lo que no nos gusta. Significa reconocer que la realidad es la que es y que la única forma de cambiarla es empezar por aceptarla. Cuando nos resistimos a la realidad, cuando luchamos contra ella, lo único que conseguimos es generar ese sufrimiento. La aceptación superíndice 3n radical implica aceptar nuestras emociones, incluso las dolorosas. Aceptar que sentimos tristeza, rabia, miedo, ansiedad. No intentar negarlas, reprimirlas o anestesiarlas. Permitirnos sentirlas plenamente sin juzgarlas, sin identificarnos con ellas. Las emociones son como mensajeros que nos traen información superíndice 3n valiosa sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Si las ignoramos, nos perdemos esa información superíndice 3n. Si las reprimimos, se enquistan y nos acaban haciendo aún más menos o. Aceptar no es lo mismo que aprobar. Podemos aceptar que sentimos rabia sin aprobar la violencia. Podemos aceptar que sentimos tristeza sin aprobar la autocompasión. Aceptar simplemente significa reconocer que la emoción superíndice 3n es tu presente y permitirnos sentirla sin resistencia. La aceptación superíndice 3n radical también copyright n implica aceptar nuestra historia personal, nuestro pasado. Aceptar que hemos cometido errores, que hemos sufrido traumas, que hemos tomado decisiones equivocadas. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestra relación superíndice 3n con u con diéresis copyright L. Podemos aprender de nuestros errores, perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante. Podemos transformar nuestros traumas en fuentes de fortaleza y sabiduría. Podemos crear una narrativa de nuestra vida que nos empodere y nos inspire. La aceptación superíndice 3n radical no es un proceso fácil. Requiere coraje, paciencia y mucha autocompasión superíndice 3n. Pero es un proceso liberador. Cuando dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a aceptarla, encontramos paz y serenidad. Y desde esa paz y serenidad, podemos tomar decisiones sabias y construir una vida plena. El tercer secreto, y este es el que le da el impulso, es el ** compromiso con el crecimiento personal **. Una vez que nos conocemos a nosotros mismos y aceptamos la realidad, podemos empezar a trabajar en nuestro crecimiento personal. Podemos empezar a desarrollar nuestras fortalezas, a superar nuestras debilidades y a convertirnos en la mejor versión superíndice 3n de nosotros mismos. Esto no significa buscar la perfección superíndice 3n. Significa aspirar a ser cada día un poco mejores que ayer. Significa aprender continuamente, desafiarnos a nosotros mismos y salir de nuestra zona de confort. El crecimiento personal no es un destino, sino un camino. Un camino que requiere esfuerzo, disciplina y perseverancia. Un camino que a veces es doloroso, pero que siempre es gratificante. CU superíndice 3mo podemos comprometernos con nuestro crecimiento personal. Pues hay muchas formas. Para una de las importantes es establecer metas claras y realistas **. Metas que nos inspiren, que nos motiven y que nos desafúen. Las metas nos dan un sentido de dirección superíndice 3n, un propósito superíndice 3 sito. Nos ayudan a enfocarnos en lo que es importante y a evitar distracciones. También copyright n nos permiten medir nuestro progreso y celebrar nuestros logros. Es importante que las metas sean realistas, que es tu copyright n dentro de nuestras posibilidades. Si nos fijamos metas demasiado ambiciosas, corremos el riesgo de frustrarnos y desanimarnos. También copyright n es importante que las metas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido, SMART. Otra herramienta muy útil es ** cultivar hábitos saludables **. Hábitos que nos ayuden a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Hábitos como hacer ejercicio regularmente, comer una dieta equilibrada, dormir lo suficiente, meditar, leer, pasar tiempo en la naturaleza, conectar con nuestros seres queridos, practicar la gratitud. Los hábitos saludables nos dan energía, nos mejoran el estado de con diéresis nimo, nos reducen el copyright S y nos fortalecen el sistema inmunológico superíndice 3 jico.
También Copyright N nos ayudan a desarrollar disciplina, autocontrol y resiliencia. Y por último, pero no menos importante, buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. No tenemos que hacerlo todos solos. A veces necesitamos el apoyo de un terapeuta, un coach o un mentor para superar nuestros desafíos y alcanzar nuestro potencial. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es reconocer que necesitamos apoyo y estar dispuestos a recibirlo. Un profesional puede proporcionarnos herramientas, perspectivas y estrategias que nos ayuden a crecer y a sanar. El compromiso con el crecimiento personal es una inversión superíndice 3N en nosotros mismos. Es la mejor inversión superíndice 3N que podemos hacer. Porque cuanto crecemos, fuertes y resilientes nos volvemos. El cuarto secreto, y este es el que te mantiene en pie, es el cultivo de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de la adversidad, de adaptarse a los cambios y de seguir adelante a pesar de las dificultades. La vida es llena de desafíos, de obstáculos y de contratiempos. Todos en algún momento enfrentamos situaciones difíciles que nos ponen a prueba. La resiliencia es lo que nos permite superar esas situaciones y salir fortalecidos. La resiliencia no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende y se desarrolla. Hay personas que parecen tener una mayor predisposición superíndice 3N a la resiliencia, pero todos podemos cultivarla. ¿CU superíndice 3 mo podemos cultivar la resiliencia? Pues hay muchas formas. Para una de las importantes es desarrollar una mentalidad positiva. No se trata de ser ingenuos ni de negar la realidad. Se trata de enfocarnos en las cosas buenas de la vida, de buscar el lado positivo de las situaciones difíciles y de mantener la esperanza. La mentalidad positiva nos ayuda a afrontar los desafíos con mayor optimismo, creatividad y determinación superíndice 3N. También Copyright N nos ayuda a mantener la calma, a reducir el estrés. Copyright SY a encontrar soluciones. Otra herramienta muy útil es fortalecer nuestras relaciones sociales. El apoyo social es fundamental para la resiliencia. Tener personas a nuestro alrededor que nos quieran, nos apoyen y nos escuchen nos da un sentido de pertenencia y nos ayuda a superar los momentos difíciles. Es importante cultivar relaciones saludables y significativas con familiares, amigos, compañeros de trabajo y miembros de nuestra comunidad. También es importante saber pedir ayuda cuando la necesitamos y ofrecer apoyo a los demás. Y por último, pero no menos importante, aprender a manejar el estrés. Copyright S El estrés Copyright S es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones desafiantes. Pero cuando el estrés Copyright S se vuelve superíndice 3 Nico, puede tener efectos negativos en nuestra salud física y mental. Es importante aprender a identificar las fuentes de estrés Copyright S en nuestra vida y a desarrollar estrategias para manejarlo. Algunas estrategias efectivas son la meditación superíndice 3N, el ejercicio, la respiración superíndice 3N profunda, el yoga, el tai chi, el mindfulness y el pasar tiempo en la naturaleza. La resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar del dolor. Es la capacidad de aprender de nuestros errores, de adaptarnos a los cambios y de encontrar sentido a nuestras vidas. Estos son los 4 secretos que me han ayudado a volverme fuerte, a superar los desafíos y a vivir una vida plena y significativa. La autoconciencia, la aceptación superíndice 3N radical, el compromiso con el crecimiento personal y el cultivo de la resiliencia. Espero que estos consejos os sean de utilidad. Recordad que no hay atajos ni soluciones instantáneas. Se requiere tiempo, esfuerzo y dedicación superíndice 3N. Pero el resultado vale la pena. En resumen, hemos hablado de la importancia de conocernos a nosotros mismos a través Copyright S de la autoconciencia, de aceptar la realidad tal como es mediante la aceptación superíndice 3N radical, de comprometernos con nuestro crecimiento personal estableciendo metas y cultivando hábitos saludables, y finalmente, de cultivar la resiliencia desarrollando una mentalidad positiva, fortaleciendo nuestras relaciones sociales y aprendiendo a manejar el estrés Copyright S. Estos 4 pilares trabajados en conjunto nos permiten no solo superar los obstáculos, sino salir fortalecidos de ellos, convirtió Copyright donos en versiones resilientes y plenas de nosotros mismos.
Quiero agradeceros de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya aportado valor. Me encanta compartir mis experiencias y conocimientos con vosotros, y espero que os sirvan de inspiración superíndice 3N para vuestro propio camino de crecimiento personal. Me encantaría saber vuestra opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Q copyright os ha parecido el vídeo? ¿CUL de estos secretos os ha resonado mu-s? ¿Tenu copyright y salguene otro consejo que os haya ayudado a volveros mu-s fuertes? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de vosotros. Y para terminar, os invito a dar like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares que creo que pueda interesarles, y a suscribiros a mi canal si aún no lo habu copyright hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Juntos podemos construir una comunidad de personas mu-s fuertes, resilientes y felices. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme.